Un saludo especialísimo, como siempre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Señor de señores y Rey de la historia. Les saluda en esta ocasión Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Hoy un video estudio, vamos a hacer un análisis exegético, bíblico y también de apologética en defensa del mito, como lo he llamado yo, el mito de los protestantes, sobre el tema de los llamados hermanos de Jesús. Es un tema muy polémico que divide a católicos y evangélicos, un tema que yo personalmente he hecho 2 debates con apologistas evangélicos, están en mi canal, que se llama Videos Apologética Católica en YouTube. El primero de ellos fue con el bautista Johnny Sawyer, en el canal de él, Conociendo la Verdad, y también con el unicitario Alexander Escobar Cerrato, también en su canal. Pero he querido hacer también, hice una invitación también a algunos de los pastores y apologistas más conocidos de pronto en Facebook y que tienen una posición muy anticatólica, que sabemos quiénes son: el pastor Eduardo Gutiérrez, el pastor Mario Prado y el evangelista Ángel Regalado, especialmente a ellos. Pero bueno, no sé si lo quieran contestar o no. De todas maneras, igual la invitación es también para si cualquier apologista o cualquier teólogo, cualquier pastor quiera refutar los argumentos que voy a dar hoy, pues de eso se trata. Doy vía libre para que puedan utilizar mi video. En ocasiones pasadas siempre se nos ha acusado, a mi persona se me acusan de mariolatría, pero cuando uno hace un estudio de Biblia y prueba con evidencias también desde el punto de vista de la cultura judía, que es lo que voy a hacer, muchas veces este tipo de personas guardan silencio y se hacen el que no es con ellos. De eso entonces se trata. Son simplemente unos análisis a manera personal desde el punto de vista mío como teólogo católico sobre este tema. No voy a tocar los pasajes bíblicos más concretos, porque ya se han tratado en otra ocasión sobre el término hermanos, o si José y María tuvieron relaciones sexuales. Eso es más, no va a tocar, sino voy a hacer unos análisis de algunos pasajes bíblicos y mirar a ver qué relación tienen esos pasajes con los llamados hermanos de Jesús. Voy a hacerlo en esta ocasión con una Biblia católica. No voy a utilizar Biblias de estudio evangélicas, porque muchos de estos pastores del ciberespacio y estos apologetas no lo reconocen como tal, no les gusta que yo, siendo un teólogo católico, utilice estas Biblias de estudio, las principales Biblias del mundo evangélico, de personas que sí tienen credenciales como tal, sí pueden demostrar que son pastores, que son teólogos, que tienen especializaciones y maestrías de editoriales evangélicas. No voy a hacerlo sin ningún tipo de comentaristas bíblicos, sino solamente análisis desde el punto de vista personal, y voy a hacerlo con esta Biblia que llama Nuestra Biblia, de la Misión Continental. Es una Biblia católica de editorial San Pablo, pero bueno, como siempre he dicho, esas citas bíblicas pueden aparecer en cualquier Biblia, sea católica o sea evangélica. Este es uno de los 3 especiales que voy a hacer sobre este tema, el mito de los llamados hermanos de Jesús. Voy a hacer basado en Sagradas Escrituras. Voy a hacer otro también basado en las Sagradas Escrituras, y sobre todo también en estos 2 hablando aspectos importantes sobre la cultura y sobre la religión judía, que muchas personas no conocen. La mayoría de este tipo de personas, por su celo anticatólico, no son personas que profundizan mucho sobre lo que es la forma como se pensaba y se vivía en el Israel antiguo, y todo lo que tiene relación con lo que eran las familias judías, su relación, su parentesco entre sí. Bueno, voy a dar algunas evidencias. Van a ser 3 especiales, 2 bíblicos y un último, lo que pensaban los padres de la iglesia y también los padres de la Reforma Protestante, que muchos evangélicos desconocen, que la gran mayoría todos los padres de la Reforma Protestante nunca negaron la virginidad de María. Ese sería el último episodio. Bueno, entonces lo que quiero ver
para estudiar inicialmente, y si las personas que quieran seguir este estudio, mis amigos católicos y mis amigos evangélicos, de hecho, de paso lo digo, no estoy haciendo retos, no estoy haciendo desafíos, vuelvo a repetirlo, ni siquiera voy a etiquetar a las personas que dije anteriormente, porque pues no tienen la obligación de contestarlo, simplemente si quieren más adelante, sino bueno, igual ahí va a quedar el video en mi muro y en mi canal de YouTube, por si algún evangélico piensa que lo que estoy diciendo no es así. Y bueno, pueden hacer un video estudio, o podemos hacer también, me pueden invitar, hacemos un video live, pero de acuerdo inicialmente a las pruebas que voy a mostrar. Vamos a ver primero, son pasajes importantes, muy conocidos, pero quiero que tengamos énfasis también en lo que se dice con respecto a Jesucristo, y lo vamos a hacer primero de lo que fue el anuncio del ángel Gabriel a María Santísima, que aparece en el mismo Evangelio de Lucas, que ha sido llamado también como el Evangelio de María, porque los dos primeros pasajes están dedicados a la persona de María. Vamos a hacerlo entonces en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, verso del 30 al 33, vamos a dar 10 citas bíblicas que han sido seleccionadas por mi persona para este estudio. Entonces, vamos entonces a la palabra de Dios, en el capítulo 1, verso del 30 al 33, que es el mensaje que el ángel Gabriel le dice a María. Y quiero que pongamos mucha atención cuando el ángel le dijo, no temas, no tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Bueno, ese es el saludo original, ¿no? Y pasa a decir, después del saludo, del saludo y de la relación de María con Dios Padre, como Dios Padre la había escogido a ella para que le fuera la madre de su hijo. En el verso 31 viene directamente a lo que Dios Padre quiere de ella. Dice la Biblia, concebirás y darás a luz a un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. O sea, va a tener un hijo de nombre Jesús, que quiere decir Dios es salvación, Yeshua o Josué. Pero en el verso 32 es muy importante, porque es la misión que va a tener este hijo de Dios, que se va a encarnar humanamente hablando en esta mujer judía de Nazaret, del norte de Galilea, una mujer aldeana de baja condición social, aunque descendiente del rey David, que vivía completamente alejada de todo lo que era la Judea, donde estaba pues la clase sacerdotal, la clase aristocrática, aunque ella era también descendiente de la estirpe de David, como lo dice también el mismo Evangelio de Lucas. Dice, concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. La misión va a ser, será grande y se le llamará el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, quiero que pongan cuidado porque aquí va la relación. El mensaje tan claro del ángel a esta joven judía. El hijo que va a tener es un hijo que va a ser de la casa de David, de la estirpe de Jacob, y que va a reinar específicamente en lo que era la nación de Israel. Toda la promesa del mesianismo de muchos siglos atrás, desde más de 400 años, que fue con el último de los grandes profetas, Malaquías. O sea, que iba a ser ese Mesías, ese ungido, ese Cristo tan esperado y tan ansiado en la nación judía, en el mismo contexto en que estaban viviendo, de esclavitud, de opresión, de una dominación extranjera, de un pueblo, de una nación, de un imperio como fue el Imperio Romano, politeísta, pagano, a la fuerza, con sus grandes legiones, sus grandes ejércitos y todo lo que Roma imponía a una de estas provincias que conformaban el vasto imperio romano. Entonces, que quede claro ese anuncio que viene de lo alto, porque el ángel solamente transmite lo que viene de parte de Dios sobre la importancia de ese hijo, que va a ser un hijo completamente especial y que partirá en dos la historia de la humanidad, y cuyo reinado, lo más importante es eso, porque ya está especificado que va a ser Mesías y que va a ser rey, un reino que no va a ser terrenal, sino va a ser un reino eterno.
Eso quiero que por favor lo vayan analizando, porque este es un estudio de teología bíblica sistemática, donde una cita bíblica va a estar relacionada con la otra, y así vamos, por así diciendo, dándole la idea central a lo que quiero llevar. Ahora, vemos también, ya ese es el anuncio que hace el ángel Gabriel a María. Y también vamos a ver también el mismo anuncio ya en un sueño también de un ángel que le hace a José, el comprometido de María, porque también José va a tener un papel muy importante como ser el custodio y el padre de Jesucristo bajo la ley y bajo los hombres, ¿ve? Entonces vamos a mirar también solo el mensaje, también muy importante, tiene una íntima relación con la misión de Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, vamos a verlo especialmente en el verso 20 y 23. Estaba pensando José en repudiar a su esposa, a María, dejarla a un lado por el embarazo, porque él no sabía realmente lo que estaba pasando. Dice el evangelista que José estaba pensando en eso, no lo había decidido, estaba pensando cuando un ángel del Señor, otra vez, un ángel del Señor interviene en esto, pero se le apareció en sueños, una de las formas también como Dios utilizaba tanto en el Antiguo Testamento para dar a conocer sus oráculos o sus mensajes, y le dijo, vamos a ver otra vez, quiero que pongan mucha atención en el mensaje, porque va íntimamente ligado a la relación que va a tener tanto María, su madre, como José, su padre adoptivo, en ese hijo que viene de lo alto. Dice José, hijo de David, reconoce nuevamente, el nombre es José, es hijo de David, o sea, es de la estirpe de David. No tengas ningún reparo en recibir en tu casa a María, tu mujer. ¿Ves? ¿Por qué? Pues el hijo que ha concebido viene del Espíritu Santo, o sea, viene de la tercera persona de la Trinidad. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, lo mismo que el ángel había hecho a María, el nombre Jesús, en relación a la misión divina. Dios es Salvador. Y dice otra vez, muy importante, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. O sea, va a ser es un hijo con una misión salvadora. En la otra, en el mensaje del ángel, era un hijo de la casa de David, de la estirpe de Jacob, con un reinado, un reino eterno. Aquí también está todo lo que es el mesianismo, y al mismo tiempo también la misión también de Jesucristo, sus roles como Mesías, como rey, como profeta, como sacerdote, como salvador, todo lo que implicaba en sí la historia de la salvación, vista ya de las promesas, como habíamos desde el Antiguo Testamento. Dice, todo esto sucederá para que se cumpliese lo que el Señor, otra vez Kyrios, o Curios en griego, o sea, el Señor Dios, el Adonai, el Shaddai, el Olam, el Eterno, el Hashem, como lo llaman los judíos, el, o sea, el que es todopoderoso, había dicho por medio de los profetas. Y esto es la relación del profeta Isaías: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa ¿qué? Que significa Dios con nosotros. Entonces es muy claro, ya queda el mensaje directo de esa misión tan especial que iba a tener esta mujer judía, de ser la madre del Salvador, de este rey, y también de José, aunque sin intervenir humanamente, pero sí como el custodio, como el guardián, como el padre ante la ley de este hijo, de la promesa, como decíamos acá, de 500 años atrás, de lo que era la profecía de Isaías 7:9, el Emmanuel, o Dios con nosotros. O sea que ambos, cuando aceptan este designio de Dios, son partífices importantes de la historia de la salvación. Era muy claro que ese hijo era especialísimo. No solamente eso, sino también viene algo también importante con la misión de Jesucristo, que es en el Evangelio de Lucas, ya a los pastores. ¿Ven? El término pastor en griego era poimé. También cuando Jesucristo nace, los primeros en reconocer que había nacido este Salvador, este Mesías, este Rey, son unos pastores que se encontraban a la intemperie cerca de Jerusalén, cuidando sus rebaños, y que aparece en el Evangelio otra vez de Lucas, esta vez en el capítulo 2, verso del 8 al 18, donde encontramos en las Sagradas Escrituras: había en la misma región unos pastores acampando a raso, guardando por turno sus rebaños. Se les presentó un ángel del Señor. Vemos siempre la relación del ángel del Señor, tanto con María, con el ángel Gabriel,
con el sueño de José y aquí con los pastores. Y la gloria del Señor los envolvió en su luz. Ellos se asustaron. El ángel le dijo, quiero que lo más importante es el mensaje, los mensajes que estamos viendo en relación a Jesucristo, tanto a María, a José como a los pastores. No tengáis miedo, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. En la ciudad de David, o sea, en la ciudad de Belén, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Aquí vemos importantísimo porque resume otra vez la relación directa, lo que decíamos de los títulos de Jesucristo con la persona misma de lo que Él es. Aquí mismo lo dice Salvador, Mesías y Señor. Veamos también la relación de Jesucristo como Rey y también de Jesucristo como Emanuel, Rey, también en el mensaje a María. Emanuel, Dios con nosotros en relación a José, y aquí también un complemento más de todo lo que es Jesucristo, lo excelso que es Él, la soberanía de ser el unigénito de Dios y su papel, como decíamos, trascendental, preponderante en la historia de la salvación. Salvador, Mesías y Señor. Esto lo servirá de señal. ¿Cuál es la señal? Encontrarás un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y enseguida se unió a un ángel, una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que él ama. Cuando los ángeles lo dejaron y se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén y veamos este acontecimiento que el Señor nos ha anunciado por medio de los ángeles. Fueron deprisa y encontraron a María. ¿Con quién? Con José y al niño acostado en el pesebre, tal cual como lo habían indicado estos seres angelicales celestiales. Al verlo, pongan cuidado, muy importante, al verlo, los ángeles van a confirmar algo que ya sabía tanto María como sabía José de ese pequeño niño. Al verlo manifestaron lo que les habían dicho acerca de él. ¿Qué era lo que habían dicho acerca de él? Que este niño iba a ser Salvador, iba a ser Mesías, iba a ser Señor. Todo lo que los oían, quienes están ahí, solamente María y José, de lo que decían los pastores, se admiraban. María por su parte, oiga, muy importante esto, en el verso 19, María por su parte guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. O sea, el término corazón es cardia en griego, o sea, lo más íntimo, lo más espiritual, la esencia de lo que es una persona en sí, moralmente hablando, en sus virtudes, en su santidad. Eso quiere decir más o menos el término cardia, figurativamente hablando, en lo que es la teología bíblica, de acuerdo a este mismo contexto. O sea que tanto José como María no les quedó ninguna otra duda, no solamente por el mensaje que cada uno había recibido aparte, sino también la confirmación de estos ángeles, de este niño, y que María iba guardando todas estas cosas en su corazón. O sea, queda claro que si José y María tuvieron más hijos, evidentemente estos hijos no iban a ser igual a Jesucristo, porque Jesucristo es el unigénito de Dios, pero también era importante saber, y eso es lo que yo no encuentro una concordancia, porque muchos evangélicos no he visto que ninguno de ellos se haya puesto a analizar lo que voy a mirar a continuación, porque si pasamos también a lo que es el mismo Evangelio de Lucas, un pasaje que para mí es más contundente, en el mismo capítulo 2, en el verso del 48 al 52, que es cuando Jesús ya trasciende, ya vamos a hablar 12 años, desde que nace, ya tiene Jesús 12 años, un año antes de que los niños judíos cumplieran la mayoría de edad. A los 13 años, eso lo voy a explicar un poquito más en el otro video para que ustedes entiendan lo que era todo la cultura judía en relación a la vida de Jesucristo, por qué es tan importante los 12 años, como también es importante cuando Jesucristo cumple 30 años de edad y empieza su ministerio público, aunque ese no es el pasaje, ese no es el motivo, pero sí es claro que a los 30 años los hombres judíos tenían ya, por así decirlo, una juventud acumulada, estaban en su plenitud de su vida, era en la época y los años en que ellos empezaron a ocupar cargos de importancia en la comunidad, y fueron los mismos años en que José, el hijo predilecto, acordémonos antiguamente en el Antiguo Testamento, de Jacob, ¿no? Empieza a ser ministro del gran faraón en Egipto. Pero eso es otro tema, simplemente quería
para que ustedes conozcan algo sobre esta cultura, la cultura judía en aquel entonces. Pero lo importante es que en este viaje de José y María y Jesús, aunque lo voy a analizar más detenidamente en el otro video, pero quiero solamente hacer énfasis en lo que el diálogo que aparece entre Jesús con su madre María cuando lo encuentra después de 3 días de haber estado perdido en el templo, hablando entre los doctores de la ley, que está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, verso del 48 al 52. Dice: al verlo se quedaron maravillados y su madre le dijo, o sea, mire que la misma admiración, la misma alegría que sintieron también José y María 12 años atrás, cuando los mismos pastores también le acercan diciéndoles que los ángeles les habían dicho que este hijo iba a ser ¿qué? Salvador, iba a ser Mesías, iba a ser el ungido. O sea, ellos ya tenían muy claro ese rol de Jesucristo. Y aquí también están otras maravillados, ¿no? Al ver que Jesucristo hablaba con los doctores de la ley, con los sabios de aquel entonces, con los maestros de la Torá, de lo que era el Pentateuco, la ley de los judíos, que se conoce como la enseñanza, los libros de Moisés, los 5 primeros libros que también reciben el nombre del Pentateuco. Y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando muy angustiados. Y les contestó. Aquí viene ya una confirmación de lo que veíamos anteriormente, los 2 mensajes, de los 3 mensajes, del mensaje del ángel Gabriel a María, en forma particular en Nazaret, del mensaje en un sueño a José, también en recibir a María, y este mensaje también que vino de lo alto a los pastores de Belén, todo en relación, como veíamos anteriormente, si ustedes pueden ir resaltando ese mensaje de Jesucristo. Ahora va a ser una autoproclamación, es la primera autoproclamación de Jesucristo en su mesianismo como tal, en su misión divina, en lo que por el cual él vino a encarnarse. Aunque era joven, tenía 12 años, él tenía la plena conciencia en su naturaleza divina y unida a su naturaleza humana de lo que el Padre Eterno había querido en él, con la misma profecía que veíamos, una de las muchas profecías del Antiguo Testamento, como veíamos de Isaías 7:6, de la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Ahorita es propiamente de labios de Jesucristo, que es el verbo, que es la palabra, que es el logos, que es la segunda persona de la Trinidad. Para que no quede dudas, y es una confirmación de lo que tanto José y María sabían anteriormente, ¿no? Les contestó Jesús: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que yo debo ocuparme en los asuntos de mi Padre? Ellos no comprendieron lo que decía en ese momento. Tal vez no comprendieron la magnitud de todo, porque es una revelación progresiva. No sabían en qué momento, sabía tanto María como José que era un hijo del Altísimo, pero no sabía de qué manera iba a ser su misión, porque eso solamente está en los designios del Padre. Ni tanto José como María son omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, ¿no? Son solamente 2 criaturas humanas. María tiene una santidad especial, así lo creemos los católicos, por ser la madre de Jesucristo. José, como lo define también el Evangelio de Mateo, era un hombre justo. El término justo viene del griego dikaios, que es dique, la ley. Pero aquí Jesucristo, con solamente 12 años, está confirmándole que el Padre que viene de lo alto es mucho más mayor, tiene una autoridad aún que la que por la ley de Moisés y aún ante la misma situación social tenía tanto José, su padre, como custodio, como María, su madre. María de una manera más especial, porque ella lo encarna. Jesucristo es engendrado directamente en el seno de María y es la única criatura humana que tiene la potestad y la autoridad de llamarlo hijo, como veíamos anteriormente. Pero sigue diciendo el relato, porque aquí vamos a ir relacionando con los llamados hermanos de Jesús, ¿no? Porque en este relato Lucas deja pasar por alto si en realidad Jesucristo tenía hermanos. Es más que lógico que a los 12 años él debía tener hermanos casi en edades un poco menor de él, hermanos y hermanas en edades entre los 10, 8, 6, 4 y de pronto incluso uno de 2, y de pronto también María podía estar embarazada
porque vemos que lo vamos a ver más adelante, se hablan de 4 hermanos y unas hermanas, serían por ahí unos 6 hermanos. Entonces, si vamos a hacer un cuadro estadístico, ¿no? De las edades de estos supuestos hermanos de Jesús, estaría más o menos oscilando en esas edades, pero aquí no se nombra para nada, sabiendo de antemano que Lucas en su prólogo había hecho que cuidadosamente, o sea, de una manera minuciosa, había tratado de encontrar la mayor información a Teófilo, al cual está dirigido esa carta, de su evangelio, de su buena noticia, de todo lo relacionado con Jesucristo. Pero lo importante del caso, y lo que quiero resaltar, es lo que sigue diciendo, ya finalizando el capítulo 2, dice en el verso 51, regreso a Nazaret. Jesús fue con ellos a Nazaret, o sea, subió otra vez de donde estaba, de Jerusalén en Judea, hasta Galilea en el norte, en Nazaret, 150 kilómetros, más o menos 3 o 4 días de camino, ¿no? De esa primera autoproclamación de su mesianismo. Jesús subió otra vez y les estaba sumiso, o sea, les estaba sujeto, les estaba obediente. Importantísimo eso, la obediencia de Jesucristo en su humanidad por encima de su divinidad, aunque ya se había autoproclamado como lo que realmente él era, ¿no? Y otra vez, ponga mucho cuidado en esto que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hace otra vez énfasis Lucas en algo muy importante en relación a María. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Otra vez, esto es mucho más importante, porque esto ya es la confirmación de que su hijo era el Mesías, ya directamente de labios de él, de Jesucristo con 12 años. Y termina el versículo 52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia delante de Dios y los hombres. Y quiero que resaltemos esto, porque dice que Jesús iba creciendo en su misma santidad, en la misma unión que tiene con el Padre, y por la acción santificadora del Espíritu Santo que siempre actúa en Jesucristo, como lo puede usted mirar a ver en la vida pública de Jesucristo, desde que se bautiza. Viene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que lo conduce al desierto, el mismo Espíritu Santo que muchas veces participa también en su transfiguración en el monte Tabor. Entonces Jesucristo iba creciendo en sabiduría, en 1, en estatura, en 2, y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y delante de Dios y los hombres incluía también a su círculo más íntimo, su círculo más cercano, que sería ¿quién? Como lo dice la palabra de Dios aquí. Si lo vamos a hacer solamente de acuerdo a la regla de fe de los protestantes, con el padre de la Reforma Protestante, Martín Lutero, solo Biblia, lo que les gusta a los protestantes, solo Biblia, nada de tradición, nada de padres de la iglesia, nada de magisterio eclesiástico, sino solamente Biblia, como dice acá. Lucas nos dice textualmente que solamente estaba la familia de José, de Jesús y María cuando él tenía 12 años. Explíqueme en eso, teólogos protestantes. Explíqueme en esto, pastores del ciberespacio anticatólicos, apologistas que se las dan de muchas cosas, que nunca han mostrado sus credenciales, nunca muestran sus títulos, sus estudios en Sagradas Escrituras. ¿Por qué aquí Jesucristo no tiene hermanos menores? Solamente crecía, como dice acá, en estatura, o sea, humanamente hablando, en su desarrollo biológico, ¿ve? Hasta que va a empezar su vida pública 18 años después, cuando a los 30 años, en estatura, en sabiduría y en gracia, delante de Dios y de los hombres. O sea, ¿quiénes eran testigos oculares de esta gracia, de esta sabiduría? Su círculo más cercano. Porque cuando Jesucristo empieza su vida pública, la gente que solo lo identifica como el carpintero o como el hijo del carpintero. Tan es así que Natanael, uno de sus futuros apóstoles, tiene el atrevimiento de decir qué bueno puede salir de Nazaret, de Galilea, porque en Galilea no habían esas escuelas rabínicas como habían en Jerusalén. 2 escuelas de las mejores, por así decirlo, universidades de orden teológico, de todo lo que era la Torá judía, de 2 grandes corrientes, de Hillel el sabio y de Shammai, unos grandes rabinos anteriores a Jesucristo. Gamaliel, el maestro de Pablo, era nieto de este Hillel el sabio. Eso muchas veces no lo dicen los pastores porque ellos no conocen, muchos de ellos no han profundizado estas cosas de todo lo que es el contexto histórico, cultural y religioso, como lo estamos haciendo aquí en este momento, y estoy dando pruebas de eso. Ahora, ¿a qué viene mi duda?
¿A qué viene en el cual yo no veo una relación directa de estos supuestos hermanos de Jesús con el hogar que conformaban José, María y Jesús en Nazaret? ¿Ve? Como lo dice acá. En ese vínculo interno en que ellos iban persuadiéndose de que su hijo era realmente el Hijo de Dios. Tan es así que cuando Jesucristo tiene 30 años, el primer milagro lo hace a pedido de María, porque ella sabía directamente de que él tenía ese poder taumaturgo. El término taumaturgo viene del griego taumación, o sea, el que hace milagros, de poder transformar el agua en vino. O sea, ella sabía exactamente en su corazón, porque había meditado todas estas cosas. María meditaba estas cosas, que el anuncio del ángel a ella misma en Nazaret, lo que le dijeron los pastores cuando él nace, y también esta misma autoproclamación ya de Jesucristo con 12 años, y aquí mismo lo dice. Ahora, veamos entonces a ver ya lo que aparece ya los hermanos de Jesús solamente ya en la vida pública, y lo vamos a hacer de un pasaje que los evangélicos pues sacan a relucir y que simplemente nos dice quiénes eran. Lo vamos a hacer del Evangelio de Marcos en el capítulo 6, verso del 1 al 3. Vamos a verlo acá. Dice: Jesús rechazado en Nazaret. Dice: Jesús salió de allí y se fue a su tierra. Ya estamos hablando de Jesús a los 30 años, o sea, han pasado 18 años, ¿no? Jesús se fue allí y se fue a su tierra acompañado de sus discípulos, o sea, sus más cercanos seguidores, a los que él ya iba instruyendo. Sabemos que entre ellos habían pescadores: Pedro, Santiago, Juan y los demás. El sábado se puso a enseñar en la sinagoga. ¿Ve? El lugar de culto de los judíos, la sinagoga, las escuelas religiosas de los judíos, en el cual se estudiaba todo lo que era la Torá, el Antiguo Testamento, en el día del sábado, o el Shabbat, el día de reposo, el día dedicado a Dios, el séptimo día de la semana. Y la gente al oírlo decía asombrada, la gente de Nazaret, que en Nazaret para la época de Jesucristo, según con los mismos historiadores, los mismos teólogos, los mismos biblistas, debió haber sido una pequeña comarca con no más de 300, 400 habitantes. Por eso dice acá que la gente, nótese bien que la gente al oírlos asombrados decían: ¿de dónde le viene todo esto? O sea, ¿de dónde le viene esa sabiduría a Jesucristo? Mire bien, y si han puesto cuidado, se han pedido la iluminación del Espíritu Santo para que los iluminen, sobre todo a mis hermanos evangélicos, porque los hermanos católicos siempre creemos como dogma de fe que María es siempre virgen. Nótese bien que los paisanos de Jesucristo, sus vecinos, sus coterráneos, no sabían directamente que Jesucristo era el Mesías, el Salvador, el Emmanuel, el esperado, el Mesías, el ungido, ¿no? Simplemente para ellos era un simple aldeano más, como lo había dicho anteriormente, y aquí mismo lo está confirmando la palabra de Dios. ¿De dónde le viene todo esto? ¿Cómo tiene la sabiduría y hace tantos milagros? O sea, sabiduría que veíamos que le venía del Padre en la medida en que Jesucristo iba creciendo, desde los 12 hasta los 18 años, lo vimos de una manera textual, y los milagros ya que Jesús realizaba. ¿No es este el carpintero? O sea, la profesión de José era la misma profesión de Jesús. Los padres judíos, por su misma ley y su mismo creencias religiosas, le daban a sus hijos dos cosas, especialmente el padre, porque el padre era el guardián, era el jefe del hogar, que era la instrucción en todo la Torá de los judíos, en todo lo básico en relación a su religión, y también una profesión para que sobrevivieran. La profesión del padre era la profesión del hijo. En este caso, el hijo tenía la misma profesión del padre, solamente Jesucristo. No se menciona que los otros hermanos de Jesús también fueran carpinteros. Mire bien esas cosas, esos detallecitos que muchas veces los apologistas evangélicos dejan pasar por alto. Aquí solamente se dice, no es este el carpintero, el hijo de María, o sea, el único hijo de María. No se menciona o que sea el hijo mayor de María, no, el único hijo de María y hermano. Aquí el término hermano, aunque ya eso es la etimología del término hermano, adelfos, da para mucho.
puede ser también parientes, sobrinos, amigos y demás, ¿no? Y aquí aparece, ¿hermano de quién? De Santiago, de José, de Judas y de Simón. O sea, lo que podemos notar acá es que tanto los mismos vecinos de Jesucristo nunca se habían percatado de las cosas sobrenaturales, de la sabiduría de Jesucristo, de la forma como Él enseñaba la palabra de Dios y de sus mismos milagros que testificaban que venía de lo alto, porque los milagros era la confirmación de que Jesucristo era el Emmanuel, como habíamos dicho, el Dios con nosotros. Y dice también, y sus hermanas no viven con nosotros, y se escandalizaban de él. O sea, ¿por qué se escandalizan de Jesucristo? Porque había pasado desapercibido. Ahora bien, eso podemos decirlo en cuanto a lo que decíamos de una manera exterior, porque Jesucristo durante todo ese tiempo había sido simplemente un carpintero. O sea, es claro de que no había nada extraordinario en Jesucristo, más sí en su hogar. Es imposible, yo me lo he preguntado muchas veces, es imposible que en todo ese tiempo de vida oculta de Jesucristo, 30 años, con estos hermanos que aquí dicen que se llamarían Santiago, José, Judas, Simón y otras hermanas. Al decir hermanas pueden ser 2 hermanas, sumamos 6 en total, aparte de Jesucristo. Es imposible que ellos nunca hayan escuchado ni de parte del Padre, que era José, ni de parte también de María, que guardaba todas estas cosas en su corazón, todo lo que sabían de su hijo. Nótese bien esto. Quiero que un teólogo, un pastor o un biblista evangélico me explique eso. ¿Por qué para los hermanos de Jesucristo también era tan desconocido? Los mismos hermanos de Jesucristo rechazaban a él, que debieron ser los primeros en darse cuenta y en manifestar también a las demás personas que Jesucristo era el Mesías. Porque no puede, lo vimos también en el Evangelio de Lucas, que él crecía en sabiduría y gracia, en santidad. Y sus hermanos, si vivían en ese mismo hogar, los hogares de los judíos eran pequeñas casas de lo que eran los artesanos. Aquí José era un artesano de clase media baja. Entiéndase por carpintero el término griego es tectón, y tectón implica también un leñador, un artesano, un carpintero, alguien que trabaja la madera en todo el sentido amplio de la palabra, ¿no? Pero curiosamente, estos hermanos y estas hermanas, para ellos era completamente desconocido el mesianismo de Jesucristo. Entonces no veo yo esa concordancia por el cual, como veíamos desde el Evangelio de Lucas, a la vida pública de Jesucristo, que estos supuestos hermanos y hermanas de Jesús fueran tan incrédulos y estuvieran tan aparte de todo lo que fue ya la manifestación como tal pública de Jesucristo durante 3 años. ¿A qué voy en esto? ¿A qué voy? Aquí vienen las pruebas. Veamos primero a las hermanas de Jesucristo. Las hermanas de Jesucristo solo se mencionan en este pasaje. Jamás vuelven a aparecer en ningún otro momento en la historia de Jesucristo. Increíble que tanto Mateo como Lucas, como Juan, como Marcos dejaran de pasar por alto estas hermanas que también se habían criado con él, que hubieron haber escuchado en el mismo hogar en Nazaret, porque en aquel entonces no era lo que es la familia hoy en día, una familia que hoy en día están absortos cada uno en sus computadores, en el WhatsApp, en el internet. No, en aquel entonces no había eso. El ambiente era completamente diferente, un ambiente familiar. Durante 30 años, bueno, un poco menos, ¿ve? Pero estas hermanas de Jesucristo nunca más aparecen en la vida de Jesucristo. Ni siquiera que lo vieron crecer en sabiduría, en gracia, en santidad, eran de las discípulas inmediatas de Jesucristo. Ese sería el segundo interrogante. Quiero que me explique un teólogo, un biblista o un pastor evangélico esa otra anotación que estoy viendo. La primera era la que estábamos hablando ya anteriormente. Si ustedes han puesto cuidado de lo que veíamos de Jesús, esto en el mismo hogar. Ahorita hablamos específicamente de las hermanas de Jesús. No aparecen, se pierden en la escena completa, nunca aparecen, ni siquiera después en Pentecostés. No se mencionan ni siquiera en lo que fue la primera comunidad que aparece después del Pentecostés. Ahora, veamos las pruebas, porque a mí me gusta así. Vamos a ver con pruebas. Vamos a ver porque sí se mencionan unas mujeres que venían de Galilea y que eran discípulos de Jesucristo, ¿no? Pero entre ellas no están las hermanas de Jesucristo. Vamos a ver
Por favor, apologistas evangélicos, si pueden desmentirme, no a mí. Vamos a mirar a ver entonces lo que aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, verso 40. Vamos a este mismo Evangelio de Marcos. Se están apuntando todas las citas bíblicas. Capítulo 15, verso 40. Estos estudios los hago de una manera más tranquila porque a veces en los debates, por el tiempo y el espacio, no hay la suficiente espacio para analizar estos aspectos, pero veamos a ver en el capítulo 15 del Evangelio de Marcos, en el verso 40, ¿no? Cuando ya vamos a mirar a ver que fue el momento de la crucifixión de Jesucristo. Veamos a ver lo que nos dice el evangelista Marcos de las mujeres que eran las discípulas inmediatas de Jesucristo. Y se va a dar cuenta que no aparecen las llamadas hermanas de Jesucristo. Dice así: había también unas mujeres mirando desde lejos en el momento de la crucifixión. Entre ellas, vamos a mirar a ver, debería aquí darnos el nombre de ellas, porque vemos bien que en el mismo Evangelio de Marcos inicialmente no nos dice cómo se llamaban. Marcos tiene el cuidado de decir el nombre de los hermanos de Jesús, de Santiago, Simón, Judas. ¿Y cuál era el otro? Marcos 6, vamos a mirar a ver. Santiago, Simón, Lucas. Vamos a mirar otra vez los nombres exactos que nos da la palabra de Dios. Aquí está. Marcos nos dice que eran Santiago, José, Judas y Simón. Las hermanas no. Y el mismo Evangelio de Marcos, cuando habla de las discípulas que siguieron a Jesucristo durante 3 años en su peregrinar, también deja pasar por alto y no las menciona. O sea, son completamente aparte del círculo íntimo de Jesucristo. Y estamos hablando de hermanas en un sentido claro, carnal, de sangre, ¿no? Por María, su madre, y también por José, o sea, media hermanas de Jesucristo. Pero ¿quiénes están acá? En el momento de la crucifixión están María Magdalena, de una provincia de Magdala, María la madre de Santiago, el menor, y de José y de Salomé, las cuales cuando estaban Jesús en Galilea lo acompañaban y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Pero entre esas muchas es imposible creer que Marcos haya dejado pasar por alto el nombre. Aquí nos debía haber dado el nombre de estas hermanas de Jesús y que debían de estar en primer lugar por encima de María Magdalena, porque ellas acompañaban a Jesucristo en su caminar, en su vida oculta en Nazaret y en su crecimiento, en su sabiduría, desde los 12 hasta los 18 años que se manifiesta. En la crucifixión no aparecen, y tampoco aparecen las hermanas de Jesucristo en lo que fue la resurrección, porque lo vemos también de otro evangelio, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 10. Vamos entonces a mirar Evangelio de Lucas, capítulo 24. En el verso 10 también nos dice las Santas Escrituras, después de la resurrección, ¿ve? Lo podemos hacer desde el verso 9. Regresaron del sepulcro y contaron todos los 11 de lo que habían visto, o sea, las que habían ido y encontraron la tumba vacía. Ahora, el Evangelio de Lucas, que es muy específico, que del prólogo dice que cuidadosamente, sin detalle, o sea, de una manera minuciosa, y lo vamos a mirar a ver para que vean que no estoy exagerando. Vamos a ver que tampoco el Evangelio de Lucas cita ni el nombre ni las supuestas hermanas de Jesucristo. Veamos a ver para que ustedes mismos lo busquen en sus Biblias, si quieren, nuestros hermanos evangélicos, en Biblia Reina Valera, en Biblia Nueva Versión Internacional o en cualquiera Biblia. Dice el Evangelio de Lucas, porque esto es muy importante, en su prólogo, o sea, en su inicio, hablando de la narración acerca de Jesucristo, dice en el verso 3, dice: me ha parecido también a mí que he investigado, diciéndole a Teófilo, nótese bien lo que dice, me ha parecido a mí que he investigado cuidadosamente, nótese bien el término, cuidadosamente, hagan énfasis en eso, a todo desde los orígenes, hacerle una narración ordenada para que conozcas el fundamento de las enseñanzas que ha recibido la palabra. Este Lucas, que es un cronista, de una manera escrupulosa, también deja pasar por alto el nombre de las hermanas de Jesucristo, si habían ellas y si hacían parte del vínculo de Jesucristo. No aparecen tampoco, no aparecen en estos dos momentos cruciales de la vida de Jesucristo, ni en la crucifixión ni en la resurrección. Y me imagino que en todo el tiempo que vivieron en Nazaret sabían de antemano, porque todas esas profecías están en el Antiguo Testamento. Ellos sabían, de acuerdo en el mismo Taná,
de lo que era el Antiguo Testamento. Es casi que ilógico pensar que nunca ni José ni María les pudieron haber hablado, o el mismo Jesucristo le ha dicho a sus hermanos carnales: mire, yo soy Jesucristo, que soy el Hijo del Altísimo, que hoy soy el Mesías, soy Salvador, soy el ungido, soy el esperado, soy el prometido, soy el Rey, soy el que hago milagros, soy el que voy a morir crucificado, soy el que voy a resucitar al tercer día. Eso sería casi para mí imposible de que estas mujeres no lo supieran, y desaparecen de la historia de la salvación. Y aquí nos dicen que las que fueron testigos oculares de la tumba vacía eran ¿quién? Otra vez, María de Magdala, Juana y María la de Santiago. Y las demás que estaban con ellas, las que decían estas cosas a los apóstoles. Al decir las demás, son de menos importancia. O sea, no es tanto para Marcos como para Lucas, no es importante el nombre de estas otras mujeres, pero pienso yo que sería casi que un irrespeto si entre esas otras mujeres estarían las hermanas de Jesús, que debieron estar en primer lugar. Ese es un interrogante que quiero también, si algún teólogo, algún pastor, algún evangelista me puede dar razón de acuerdo a estas mismas citas bíblicas que estoy viendo. Ahora, eso por un lado, pero falta aún más, porque falta también para terminar este estudio, sí, también de esos llamados hermanos de Jesús que sí dan con nombres propios, que lo veíamos anteriormente: Santiago, José, Judas y Simón. Esos nombres, a ver si también tuvieron también un papel importante en lo que fue lo más culmen en Jesucristo, que fue su crucifixión, dando la salvación por todos nosotros. Es imposible también que ellos no supieran eso. Ninguna vez en el hogar hubieron haber escuchado a José, a María, esas mismas historias, o al mismo Jesucristo, porque nos dice, vamos a otro evangelio, nos dice en el evangelio de Juan, algo que tuvo que hacer Jesucristo, que iba completamente contrario a las normas de la ley mosaica. Si él hubiera sido el primogénito y hubiera tenido hermanos menores, porque aquí voy a entrar a hablar algo de lo que es la cultura judía como tal. Quiero saber qué tanto saben estos apologistas anticatólicos de este judaísmo. No solamente decir solamente versículos, no, quiero que analicen, quiero que así como lo estoy haciendo yo, con exégesis y con pruebas de lo que es realmente este mismo ambiente, así me puedan desmentir si lo pueden hacer, ¿no? Que curiosamente a estos personajes que dijeron inicialmente al principio, que los reté, ese sí fue un reto, a que desmintieran lo del Santo Sepulcro. Ustedes saben bien y pueden mirar mis videos, nunca ninguno de los tres personajes fue capaz de refutar la relación directa de Constantino, su madre Santa Elena, con el Santo Sepulcro. Aunque este es otro estudio, pero también quiero hacer mención y énfasis porque nadie, no ha habido el primer evangélico que me haya desmentido a mí sobre la relación que tenía la Iglesia Católica en el siglo IV con la madre de Constantino. Y no había ni iglesia remanente, y si somos Babilonia la Grande, que expliquen todo eso, aunque este tema es más concreto. Bien, entonces hablemos de Juan en el capítulo 19, verso del 25 al 27, que es cuando Jesús está muriendo en la cruz, ¿ve? Y una de sus últimas palabras dice en el verso 25, la madre de Jesús estaba allí. Dice, el que sí fue testigo, un discípulo, ¿no? Es un discípulo de Jesucristo, Juan. Estaba en pie junto a la cruz de Jesús, dice quién, su madre, otra María de Cleofás, y hermana de su madre, y María Magdalena. Vemos bien que aquí también lo vimos del Evangelio de Marcos, lo vimos del Evangelio de Lucas, y lo vemos ahorita del Evangelio de Juan. No están en ese grupo las hermanas de Jesucristo, independientemente de si creían o no, siguiendo a su madre María. O sea, serían las hermanas más desnaturalizadas, las más alejadas, sería la familia más, la que debía ser modelo de familia como tal, que en la Iglesia Católica se llama la Sagrada Familia. Estos hermanos, estas hermanas son completamente alejadas de todo lo que tiene que ver con el mesianismo, y aquí está, con pruebas. Otra vez, no están las hermanas de Jesucristo, ni siquiera acompañando a su madre María, porque su hermano mayor, el primogénito, iba a morir, ¿no? No están. Otra vez, junto a María, ¿quiénes estaban? María de Cleofás, hermana de su madre, y María Magdalena. Sí había una pariente de María, pero sus hijas no estaban ahí. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo preferido, veamos bien que es un discípulo, pero es un amigo, no tiene un vínculo de sangre
no tiene un vínculo de parentela con Jesucristo. Pero mire lo que tiene que hacer Jesucristo, cosa que sería completamente ilógica si tuviera hermanos, 4 hermanos y otras hermanas. Si en realidad estos llamados hermanos, Simón, Santiago, Judas, y el otro, y estas otras hermanas, si en realidad fueran hermanos de Jesús, ¿no? Y José, dice, mire a lo que se vio obligado a Jesucristo antes de morir en la cruz y no dejar desamparada a su madre María. Dice, Jesús al ver a su madre y junto a ella al discípulo preferido, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y mire bien que le dice mujer en el sentido de la palabra guné en griego, que no es despectivo, algo que también a veces de una manera irrespetuosa e ignorante, muchos evangélicos piensan que cuando Jesucristo hablaba a María como mujer la estaba despreciando. No conocen la etimología de las palabras en griego koiné. El término mujer, que en hebreo es isa y en griego es guné, equivale a decir señora. Es una manera respetuosa, es una manera común de dirigirse al sexo femenino. Y Jesús va a hacer un vínculo directo, estrecho. Son las palabras de Jesucristo. Esto no es una mera especulación, sino lo que está consignado en la palabra de Dios. Jesucristo va a hacer un vínculo estrecho, único, entre su madre y un discípulo que no tiene nada que ver humanamente hablando, de sangre con él. Dice al discípulo preferido, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. O sea, la entrega como madre. Ni siquiera dice cuida a mi mamá o cuida a mi madre, sino directamente Jesucristo está haciendo un testamento, porque estamos hablando de Jesucristo antes de morir. Está dando su testamento. Usted sabe que toda persona cuando muere, sus últimas intenciones de Jesucristo era que el cuidado de su madre, esa mujer que también fue discípula, la esclava del Señor, ¿ve? Que sí tuvo ese valor, esa valentía de estar al pie de la cruz con otras mujeres. Jesucristo la entrega como madre a su discípulo. Ahí tienes a tu madre. Y es muy importante porque dice en el verso 57, y desde aquel momento el discípulo la llevó con él. El término la llevó con él o la recibió en su casa da a entender, y esto sí lo puede usted mirar de cualquier biblista, cualquier exégeta, da a entender en el sentido pleno de la palabra que él se hizo cargo de su madre María. El discípulo se hace cargo de su madre María, aunque no tuviera ningún vínculo de sangre ni con Jesús, ni mucho menos con ella. O sea, María en ese momento pasa a ser la madre de Juan, y Juan pasa a ser, en un sentido espiritual, el hijo de María, y la recibió en su casa. Aquí viene algo muy importante que tiene que ver con esta cultura. El término primogénito con que se designa a Jesucristo, que en griego es protogenes, proto, primero, y genes, su género, tiene muchas implicaciones, no solamente porque el primogénito tenía que ser consagrado a Yahvé, de acuerdo a la alianza que Dios había hecho con Abraham, por medio de la circuncisión, la presentación del hijo primogénito en el templo, eso lo vamos a explicar más adelante. O sea que el hijo primogénito tenía un liderazgo también en la familia. Y algo muy interesante, al faltar el padre, en este caso sería José, en esta familia de Nazaret, de otros 4 hermanos y 2 hermanas, por así decirlo, porque no dice hermanas, pongámosle 2 hermanas, pueden haber sido más. Al faltar José, porque José no vuelve a aparecer en la vida pública de Jesucristo, se reconoce a Jesucristo como el hijo José, pero no hay mención de José, ni tampoco cuando muere Jesucristo. Si José hubiera vivido cuando Jesucristo estuviera muriendo en la cruz, no hubiera sido necesario que el cuidado de María hubiera sido a cargo de un discípulo, porque todavía tenía a su esposo, que era el soporte económico, moral de la familia. Al padre de familia se le decía en la época de Jesucristo como amo y señor. Él era el amo, él era el que mandaba. Entonces Jesucristo da a entender de que él está asumiendo el papel del padre. Al faltar el padre, el hijo primogénito asume eso. Y asume en el sentido pleno de la palabra, tanto así que el testamento que da Jesucristo antes de morir es que lo más preciado que tenía él, humanamente hablando, su madre, estuviera ya a cargo de un discípulo y no de sus hermanos. Explíqueme en eso, apologistas evangélicos, explíqueme en eso si lo pueden hacer. Si tanto critican la Iglesia Católica, háganlo así, con pruebas. Si yo soy un mariólatra, como me acusó la otra vez el pastor Eduardo Gutiérrez, explíquemelo, pastor Mario Prado, evangelista Gen Regalado y todos los demás, explíqueme en eso.
hay algo muy importante. Cuando moría el padre, su herencia como tal, eso es muy importante, si ustedes quieren mirar en la parábola del hijo pródigo, el hijo recibía el 50% de los bienes si los tuvieron, de pronto podemos decir, bueno, económicamente hablando, y los otros hijos recibían la otra parte del 50%. Y también el hijo mayor se hacía cargo de su madre y de sus hermanos menores. No hubiera habido necesidad de Jesucristo haber dado el encargo a su madre si hubiera tenido 4 hermanos carnales de sangre, de acuerdo a la misma ley mosaica y a la misma cultura, que tuvieron que haberse hecho cargo de María, que serían Santiago, ya lo vimos, uno que se llamaba José, otro que se llamaba Simón, otro que se llamaba Judas. Y no me vengan con el cuento que he escuchado hablar de algunos evangélicos diciendo que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Eso no tiene nada que ver con el cuidado de su madre María. Eso no tenía absolutamente nada que ver, porque una cosa es que no creían en Jesucristo y otra cosa es que hubieran dejado desamparado a su madre María. ¿Por qué Jesucristo se ve en la obligación de que un discípulo la cuida a ella? Porque las mujeres viudas, y eso sería otro tema muy importante, las mujeres en la cultura judía de aquel entonces, la viudez era señal de ¿qué? Era señal de desprotección, de desamparo, de pobreza y muchas veces de prostitución. Porque la mujer viuda, al faltar el esposo y al faltar su hijo, estaban completamente desprotegidas. En ese entonces no había seguro social, no habían pensiones, no había nada de esas cosas que hoy en día pues uno puede acceder de acuerdo a las mismas leyes de este mundo moderno. Por eso es que es tan importante 2 relatos relacionados con las viudas, porque en este caso María sí sería una mujer viuda, que fue la viuda de Naín con su hijo. El mismo Jesucristo es el que accede a resucitar a su hijo, porque él sabe que su hijo era el apoyo, no solamente económico, sino también moral y social, la protección. ¿Ve? Eso es muy importante, a veces la gente no se percata de eso. Y también Jesucristo quería tanto a su madre que sabía que si faltaba él, iba a quedar también en la pobreza, en la desprotección. Y acuérdense también del pasaje de la viuda pobre, que se especifica Jesucristo, que da 1 céntimo, o sea, lo más ínfimo, la moneda de menor recaudo en el templo, y Jesucristo eso lo admira. Entonces eso es importante. Jesucristo no quiere eso para su madre, sabe que él va a morir y que después de resucitar va a regresar al cielo, pero que en su testamento de amor en la cruz no quiere dejar desamparada a su madre María, y no aparece. Jesucristo no da el cuidado de su madre a ninguno de sus hermanos, que supuestamente después serían parte de la comunidad que empieza después de Pentecostés. Esos serían los planteamientos que tenía para en la noche de hoy, esos planteamientos que vimos, de las hermanas de Jesucristo que desaparecen de escena, de los llamados hermanos de Jesús con la incredulidad, porque no son los primeros en aceptar todo lo que tenía que ver con el mesianismo de Jesucristo, y también el cuidado de Jesucristo a un discípulo en ver de sus hermanos, de su madre María, como hijo primogénito en relación directa con sus hermanos carnales. Y también todo lo que vimos de las mismas anuncios del ángel a María, en un sueño a José, de los pastores y la autoproclamación de Jesucristo en ese mismo hogar, que durante 30 años ni estos hermanos ni estas hermanas alcanzaron a percibir, o también no tenían ni idea de esas cosas, porque solamente la única discípula fiel que usted puede mirar a ver en el momento culme de Jesucristo es María. José ya había muerto, es la única que no aparece ni en las mujeres que van a mirar una tumba vacía, ni en la incredulidad de los apóstoles que salen corriendo, Pedro y Juan, a mirar si realmente Jesucristo había resucitado. María solamente aparece ya en Pentecostés, anterior a Pentecostés, en la iglesia que es orante, esperando al Espíritu Santo. Es otra reflexión teológica y bíblica que algún pastor me desmienta si es así, y que me digan si eso es idolatría, si eso es exaltar a María o si es endiosarla, o si estoy diciendo lo contrario, que me desmientan con Biblia. Y hago otra la invitación: si saben tanto de Biblia, si somos tan idólatras, si no conocemos nada, que si somos tan paganos, que pertenecemos a Babilonia la Grande, explíquenos un dogma de la Iglesia Católica, la virginidad de María, que creían los primeros cristianos, y lo voy a demostrar también. Hasta los padres de la Reforma Protestante jamás dudaron de la virginidad de María. Los hijos rebeldes del protestantismo que hoy en día quieren
dar a entender que María no fue virgen, están en contra de sus mismos padres, que son Martín Lutero, Calvino, Zwinglio y todos los demás, y eso también lo voy a demostrar también en otro video. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Ahí las pruebas, di las citas bíblicas, hago la invitación abierta. Pastores, teólogos, evangelistas, apologistas evangélicos, desmiéntame. Los invito a, si quieren, en un video live o en un video estudio, y digan que yo soy un mentiroso. Bendiciones para todos y quedamos en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.